Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Bicea Racing, todo sobre el karting. Hoy os quiero hablar de los rodamientos de vuestro kart, cómo sustituirlos, en este caso los del eje trasero, que muchas veces al pasar un par de carreras o varios meses de usos en tu kart particular se pueden deteriorar, oxidar y no tener un buen funcionamiento, y hoy os enseño a cambiarlos. Acompañadme. Lo primero que haremos será volver a desmontar el eje y los portacojinetes de las torretas del chasis. Vamos a ello. Suscríbete. Si queréis más contenido de este tipo, suscribíos. Dadme un fuerte like y compartir a todos vuestros amigos. Muy bien, con el eje ya sacado, ahora desmontamos los portas. Ya tenemos los tornillos quitados, es mejor quitar el tirante porque así ya podemos sacar el rodamiento. Lo mismo haríamos con el del mismo lado del de la pinza, pero antes darme un like, suscríbete y comparte o comenta. Una vez que ya tenemos los rodamientos quitados, aflojaremos el tornillo del porta con la cinta para poder liberar el rodamiento. Es muy importante que cuando hacemos el cambio de rodamiento nos fijemos en su posición, ¿no? De cómo están montados en el kart, por ejemplo. Sabemos que está en el lado de donde va el portacorona, está el rodamiento hacia adentro. El tercer rodamiento, que muchas veces lo llevamos suelto, va en contra de él. En cambio, el que tiene el coliso para la soporte de la pinza de freno, mira, escuchad, suena un poco cascaete, ¿eh? Está en dirección, está hacia el exterior del chasis. Es importante que ahora cuando lo saquemos lo montamos en su misma posición. Muy bien, una de las maneras para poder sacarlos es con un tornillo de banco o una morsa en italiano, ¿no? Que yo recomiendo que cuando vayamos a sujetarlo introducamos un trapo si es que no tenemos las protecciones de aluminio, ¿vale? Para no dejar el aluminio del portacojinetes marcado. Entonces yo pondría esto así, perfecto, dejando libre el espacio donde tiene que salir el rodamiento. ¿Veis? Una vez que lo tenemos sujeto con el propio eje, ¿veis? O sea, le damos, lo giramos. ¿Veis? Que aquí tenemos las dos hendiduras, ¿no? Donde si ahora giramos el rodamiento, ¿veis? Lo podemos sacar. Muy bien. Pero bueno, lo dejaremos
de recambio, porque si queremos podríamos abrirlo y limpiarlo bien y volverlo a engrasar, pero por lo que cuesta un rodamiento mejor lo ponemos nuevo. Muy importante ahora a la hora de poner el rodamiento es limpiar bien la pista interior del porta. Muy bien. Cogeríamos rodamiento nuevo y este que es el del lado de la pinza, pues lo introduciríamos al exterior y volveríamos a hacer la misma operación pero al contrario. Introducimos y muy bien. Lo dejamos medianamente aproximado, pero no os preocupéis que cuando montemos los rodamientos centraremos el eje. Muy bien, ya tendríamos, y así lo haríamos con los otros rodamientos. Vamos con el del porta del lado derecho. Nos volveríamos a fijar en las hendiduras, lo sacamos, este lo dejamos ahí y volvemos a limpiar bien y nos aseguramos de que no hay impurezas, ¿no? Por culpa de piedrecillas o alguna cosa. Bueno, viendo que está bien, cogemos otro nuevo, lo introducimos y lo giramos. Y lo volveríamos a aproximar. Muy bien. Fijándonos, pues eso, que esté más o menos centrado. Una vez que ya hemos sustituido los rodamientos de nuestros portacojinetes, vamos a montarlos. Pero los montaremos solo de los extremos, así que en la pinza, lado de la pinza y el del porta en la misma altura donde lo teníamos o en la altura que queramos. Una vez con los cojinetes, con los portas apretados en el chasis, cogemos el eje y vamos a centrar los rodamientos. Para ello, introducimos por este lado mismo, ¿vale? Y ya nos fijamos lo descentrado que está. Porque si queréis que vuestro eje vaya fino, tenéis que hacer esta operación, centrar los rodamientos uno con el otro. Como podéis ver, ¿veis? Está un poco descentrado, ¿eh? Muy bien. Para centrarlo nos ayudamos desde este lado y el otro lado y hacemos un poco de palanca, si hace falta, con unos golpes secos, ¿veis? Nos vamos acercando, ¿veis? Pero todavía estamos muy lejos de estar centrados. Lo suyo es conseguir que en el juego axial del eje, ¿veis? En este, dibujemos la circunferencia del otro rodamiento. Vamos a ello. Pues veis, ya vemos que tenemos que ir diagonal hacia allí. Bueno, ¿veis? Que si ahora subimos, ¿veis? Estamos bastante cerca, pero veis que todavía queda un poco en el lado derecho. Muy bien, pues como hemos visto le falta un poquito, me retiro un poco para no picar con la pinza. Bueno, y los volvemos a acercar. Ahora veis que me he pasado, que no llego a este lado.
Muy bien. Tenéis que intentar que siempre sea lo más preciso posible. Cuanto más centrado esté, mejor entrará y saldrá el eje. Podemos subir un poquito. Muy bien. ¿Veis? Nos acercamos, pero no lo metemos. ¿Veis? Porque tenemos que centrar el otro. Muy bien. Este lo tendríamos. Sí. ¿Veis? Justo arriba, justo abajo. Muy bien. Y haríamos el mismo proceso. ¡Buf! Mirad este. Increíble, ¿eh? Como podéis ver, está bastante descentrado, ¿veis? Bueno, pues hacemos el mismo proceso. ¿Veis? Nos acercamos. Vemos que estamos todavía muy torcidos. Nos acercamos. Y arriba vemos que tiene todo el juego. Y veis, ya estaría. Una vez que tenemos ya los rodamientos de los extremos centrados entre ellos, vamos a montar el tercer rodamiento y centrarlo. Pero antes, suscribíos, comentar y compartirlo, que así me ayudéis mucho en el canal. Vamos, como vamos a seguir trabajando con el eje, yo os recomiendo que lo lubriquemos un poquito con un poco de WD-40 o Rapid. Afloja todo para que nos entendamos. Un trapito, embadurnamos bien el eje y lo sacamos. Hasta este extremo, cogemos el tercer rodamiento, lo volvemos a montar. Muy bien. Y lo apretamos con sus 4 tornillos, o depende del car, los que lleve. A ver, si fuera un KZ lleva 6, porque las torretas son más altas. Cuando lo apretemos se bloqueará, es lógico, porque hay que centrarlo, pero es muy importante centrarlo en su posición de trabajo. Así que ahora sacamos hacia el otro lado el eje y aflojaríamos otra vez este. Pero es muy importante que el tercer rodamiento se quede bien centrado para que el eje ruede fino con su mayor soltura, vaya. Solo con el tercer rodamiento vendríamos y haríamos la misma acción. Arriba, izquierda, derecha, arriba y abajo. ¿Veis? Está bastante centrado, pero vemos que aún podemos ajustar un poquito arriba. ¿Veis? Pues vamos a hacerlo. ¿Veis que podemos ajustarlo un poquito arriba? Pues le damos un toquecito. Menudo toquecito. Nos hemos pasado, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Pues así lo centramos de nuevo. Derecha bien, aquí no. Bueno, un poquito para arriba. Abajo. Bueno. ¿Veis? Cuando está bien centrado lo notaréis, porque si cogéis la pista interior del cojinete, ¿veis? Y ahora volveríamos a montar el cojinete exterior y miraríamos a ver cómo ha quedado. Altura estándar, importante, fijaros que cuando montéis tanto el derecho como el izquierdo estén en la misma altura, porque si los centráis descentrados, aparte de que es una gran cagada, el chasis es como si estuviera torcido, porque podéis centrar los rodamientos con alturas diferentes, pero como si tuvierais el chasis torcido. Quieto. Bueno. Y ya veis que está centrado, pero lo volveríamos a aflojar, el tercer rodamiento lo volvemos a aflojar para terminar de tener un buen ajuste. Si sacas los tornillos, veis que se mueve
¿Veis que ahora entra mejor? Perfecto. Pues ahora es cuando en cruz apretaríamos. ¿Veis que todavía se mueve por sus colisos? Intentamos centrarlo lo mayor posible. Y si lo habéis hecho, si lo habéis centrado bien, cuando montéis el tercer rodamiento, ¿veis? Os tendría que ir así. Y así ya tendríamos el eje centrado. ¿Qué os parece? ¿Tenéis vuestro eje centrado? Dejádmelo en el comentario y hacerme saber si os ha gustado este tipo de tips. Pero no queda aquí la cosa. Una vez que tenemos ya el eje centrado, con la 5 tenemos que apretar los tornillos del porta para fijarlos. Pero, ¿los apretamos a muerte? No. Los llegamos, lo apuntamos y le damos 10 minutos. Así con todos, porque si lo apretamos fuerte bloqueamos los rodamientos. Y si no, probarlo. Muy bien, ¿veis? Tiene que seguir saliendo y entrando suave. Si lo probáis y hacéis esta operación en vuestro car, hacedme saber qué tal os ha quedado. Ahora, ya con el eje centrado, los portas apretados, solo quedaría volver a montar el eje. Para eso, ir a este vídeo de aquí, donde podéis ver el montaje, porque si ahora os enseño otra vez a montarlo, se alargaría mucho el vídeo. Espero que os haya gustado este tip, que le deis un fuerte like, comentéis, os suscribáis si todavía no estáis suscritos y que lo compartáis a todos los apasionados del karting. Hasta el próximo vídeo.